Saludo a cada uno de ustedes, amados hermanos de la Iglesia Alfa y Omega, y a nuestros amigos que nos escuchan por este medio. El tema de hoy se titula No me avergüenzo del Evangelio. Está basado en el capítulo 1, versículo 16 de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma, que dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Definición de las palabras vergüenza, evangelio y poder. Vergüenza es cobardía, timidez, bochorno, turbación del ánimo que suele encender el color del rostro ocasionado por una falta cometida o por una acción deshonrosa y humillante. Vergüenza es sentimiento de culpa. Evangelio, del griego evangelión, significa buenas noticias. El Evangelio es la historia del Señor Jesús, que tras su muerte y resurrección ofrece salvación a los pecadores. La palabra poder significa autoridad, mando, soberanía, dominio, imperio. Es la facultad que se tiene para mandar o ejecutar una cosa. Cuando el término poder se relaciona con Dios, se está hablando de su omnipotencia. Él es el que todo lo puede. La omnipotencia es un atributo exclusivo de Dios. Es la cualidad de tener todo el poder, como dice en el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Para Dios todo es posible. En Mateo 19:26 dice: Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Una vez que ya tenemos las definiciones, y volviendo al texto de Romanos 1:26, el apóstol Pablo primero dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no era esclavo, no era inculto, era una persona sobresaliente, creyendo en el mensaje de Jesucristo, que había acogido primeramente a hombres como los apóstoles, a quienes humanamente se les conocía como un pescador sin letras, un recaudador de impuestos, o como aquella mujer adúltera, o como aquellos a los que el Señor Jesús sanó de diferentes enfermedades. Saulo de Tarso era nacido en el seno de una familia de judíos fariseos. Pablo contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Además, hablaba perfectamente los idiomas griego, latín, arameo y hebreo. Sus ocupaciones eran un militar, escritor, misionero, rabino, teólogo, fabricaba tiendas y más. Era también un ciudadano romano. Pablo, una persona con tantas cualidades y que en un tiempo persiguió a los cristianos y que podemos decir que lo tenía todo, no tenía temor de hacer pública su fe en el Señor Jesucristo, de vivir conforme a sus enseñanzas. Es hermoso cuando Él camina de la mano del Señor, porque Dios le llena de poder a todo aquel que en Él cree. Desde siempre, la humanidad ha equivocado sus convicciones y hay muchas cosas de las que el hombre no se avergüenza. Por ejemplo, de hacer justicia por mano propia, porque el que la hace me la paga. De ser un gran conquistador de mujeres, de ser transvesti, homosexual, de abandonar a sus padres ancianos, de creer que un partido político solucionará todo problema, de consultar adivinadores, de obtener ganancias ilícitas, solo por citar algunos. Y las cosas de las que sí se avergüenza es que le llamen hermano en la calle, en el trabajo, que le digan eres un aleluya. Le apena que lo vean ir al templo o que los vecinos sepan que es cristiano, de predicar el evangelio, de dar testimonio. Esta pequeña porción de la palabra de Dios debe desafiar, alentar e inspirar a todo aquel
que en Dios cree de todo su corazón. Sin duda alguna, sucede lo que la palabra de Dios dice en Isaías 5, 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 26, dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Las buenas y nuevas noticias, aún en este tiempo, después de más de 2000 años, es para muchos que no conocen cuáles son estas noticias. Buenas para su vida, buenas para su salud, buenas para su familia. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, 18, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En el versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Evangelio es poder de Dios para libertad, para salvación del pecador, para cambiar el alma del que está en tinieblas, para rescatar del hoyo al caído, para rescatar de la culpa y la tiranía del pecado. Es poder para amistar y reconciliar al hombre con su Creador, para librar de la condenación de una eternidad de tormentos indecibles. Es poder para llevarnos al reino de Dios, donde no habrá más llanto y dolor. El poder que hace humilde al orgulloso, el que hace manso al que contiende por todo, el poder que da sabiduría al que no tiene ninguno. ¿Quién no quiere tener el poder de perdonar al que le ofendió, de salvar su matrimonio, el poder para salir de deudas, el poder para dejar el vicio, para amar al esposo o a la esposa que continuamente pelean, el poder para destruir todas las dificultades, el poder para vivir en paz, en armonía con su familia, en el trabajo y consigo mismo? ¿Qué se necesita para ser libre de todo tipo de esclavitud y obtener este poder? 1. No avergonzarse del Evangelio. Y 2. Creer en Dios. Todo lo demás lo hace el Señor Jesucristo. Amado hermano y amigo, me despido con la palabra de Dios que está en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La paz de Dios, amado hermano.